Bao Radio. Un corito no tan sano. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada, en tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento, dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Bienvenidos a Bao Radio, señores. Estos son de los que no se roban. Buenos días, Rubén. Buenos días. ¿Cómo estás? Saludos. Yo Feliz estoy muy año bien. nuevo, señores. No diga feliz año nuevo porque ya no pega. Rubén. ¿Entiendes? O bueno, sí, di feliz año nuevo. Repítelo. Escúchame. Feliz año nuevo. Feliz Rubén. año nuevo. ¿Cómo estás? Bien, qué ¿Cómo bien. Ay, yo no me puedo mover. Sí. No me puedo mover. Pero Quédate ahí. Sí, claro. No, pero esa es tu cabeza ya. Tú eres No, peor es que yo. Deja el chuequi. Dale. Óyelo ahí. Tú sabes que yo soy muy... Todo en Bao está así. Este estudio se está cayendo a pedazos. Micaela se está cayendo a pedazos. Ya no, ya el dolor se me fue, gracias a Dios. Ya. Tengo la pena ahí todavía. Ok. Pero nada. Rubén, ¿cómo te entró el año? A mí me entró bien. ¿Te entró bien? Sí, suave, como que estoy... Sigue vivo. Sigo vivo, ¿no? Y como que está muy rico en opciones de todo. O sea, en las opciones que tenemos en Bao, en las opciones programáticas que hay. Y las perspectivas de trabajo son brillantes, o sea, son muy buenas. Y como que he tomado ciertas decisiones que la estoy... ¿Te han aliviado el cerebro? Sí, porque es que ya está bueno. Hay que cogerlo suave. Sí, A mí me llegó un video ayer o antes de ayer. No, como el 7 de enero me llegó un video. Yo creo que te lo comenté a ti, Manny. De un muchacho que la suscripción al 2020, los 7 días gratis de la suscripción del 2023, yo la quiero devolver, que no me conviene. Está No la bueno quiero, eso. No la quiero. ¿Cómo así? The trial period. Free trial, ok. 7-day free trial period Ok. of 2023. Él la Bueno, devolvió. yo te voy a decir una cosa. El hacer acopio de lo que tú tienes para tú evaluarlo y todo eso y así llegar a resoluciones, llegar a tomar conclusiones con respecto a tu vida, eso es propio de la temporada, es propio de... Claro. Analizar. Pero sirve mucho, por supuesto, si usted va a seguir bebiendo romo, si usted va a seguir, ese es su problema. Ok, pero entonces siga por ahí y no tome ninguna resolución. Pues es más decente, ¿entiende? Si usted va a seguir como... naturalmente, en este país y en el resto del mundo, hay muchísimo de dónde cortar por esas lides. Entonces, nada, seguimos adelante aquí en Bao, al pie del cañón, como siempre. Como siempre. Señores, tenemos el placer, como siempre, de recibir a nuestra queridísima Altagracia Salazar, que viene a compartir con nosotros y hablar un poco de todo. Ella ahora mismo está como que Sí, observando. ella está ¿Qué es lo que tú observas? la araña, la cacata, La cacata. sí. Sí, El desorden. Sí. estoy viendo la araña, la disposición de las luces. Sí. Yo soy aficionada a la tecnología y entonces, Ajá. Sí. sí. Ah, Ok. qué bien.
Y entonces, ¿qué tú No, concluyes? veo el Bueno, aprovechamiento de la araña más allá del sonido, ¿no? Ajá. Y que sí. Bueno, El espacio. sí. No, y la iluminación. Está haciendo dos funciones. Sí. Bueno, lo de la iluminación yo creo que fue Manny que lo... No importa, Sí, pero es una solución. Sí, Sí. una solución. Es una solución. Qué bien. Que te podría economizar luces o te está economizando luces. Y no lo está perturbando a él. Sí. Exacto. Mira, Manny, ¿viste? Altagracia, ¿cómo estás? Comenzando el año. Alguna gente decía que el año de verdad comenzó ayer porque ayer fue que empezaron los tapones. Y entonces, como fue ayer que empezaron los tapones, fue ayer que empezó el año. Exacto. Todavía la gente tenía Exacto. extendió la resaca de la Navidad. Sí, porque es que aquí comienza, bueno, todo el Día de Reyes, como el Día de Reyes hay, que yo no sé qué tiene que ver realmente, o sea, el Día de Reyes con la resaca de la Navidad, pero hay como que, sí, porque el Día de Reyes es como para los niños. El caso es que un día de fiesta más. Para los niños, porque yo ni sé, se está Y celebrando. sí, no, los Los dominicanos celebran Día de Reyes y algunos la vieja Belén y todo eso. Eso permanece ahí. Pero además coincide el Día de Reyes y probablemente eso moviliza también mucho, que las vacaciones de Navidad incluyen la del Exacto. sistema de justicia. Y de los colegios. Y de los colegios. Entonces, mucho de lo que concentra actividades que son el año escolar y la justicia y ese tipo de cosas, al restablecerse juntos, uno siente. Uno el lo efecto. siente. Por ejemplo, por aquí, nosotros estamos en la frontera entre Gascue y el ensanche Lugo. Por aquí, durante el periodo de Navidad, durante el asueto de Navidad, no había nadie. No había nadie. Por aquí esto era desierto. Por aquí era un placer, una seda, como se dice. Igual que en la Bolívar. Exacto. Pandemia. Cuando la Bolívar se me pone así, yo no me pienso en pandemia. Digo, no, de verdad. Pero también culturalmente es interesante hacer notar cómo aparentemente se está imponiendo la cultura de abandonar la ciudad con cualquier pretexto. Sí, sí. Porque es verdad que teníamos vacaciones largas, teníamos las vacaciones escolares. De hecho, la decisión del gobierno de convertir el 1 de enero en el 2 de enero en feriado extendió un poquito más el asunto. Y uno observó lo que no pasó hasta el 2019. En el 2019 la capital no se quedó vacía. Pasaron los 2 años de pandemia y nosotros ahora en el 2022 aparentemente tuvimos un cambio de cultura, convirtiendo la Navidad en un fenómeno parecido al de la Semana Santa. Sí, le puedo decir que yo el 2 de enero, tempranito en la mañana, me fui a La Romana a despedir a mi hija. Y cuando yo entré, señores, a la ciudad, yo no puedo explicarle el taponazo que había desde Boca Chica hasta después, hasta antes del peaje. ¿Me están entendiendo? Sí, el gran regreso. El gran regreso. Y yo dije, Exacto. porque había tanta gente en la ciudad. Y me dice, claro, todo el mundo... Fuera de la ciudad. No. En la ciudad. Ajá. Porque todo el mundo del campo entró a la ciudad. Y todo el mundo de la ciudad se fue para el campo. Sí, pero la ciudad se quedó absolutamente vacía. Incluso yo salí el día 2, que fue un feriado excepcional. Y salí con una colega extranjera que estaba aquí y la invité a un brunch y había buscado en mi cabeza a dónde iba a ir. Y le dije en tal lugar, no verifiqué porque entendía que estaba abierto. Y fuimos a 4 o 5 lugares. Hasta que tuvo que sentarse a llamar por teléfono a ver qué estaba abierto. Wow. Miren, yo tenía como 12 años que no me quedaba aquí. Bueno, yo tenía muchísimos años que no me quedaba aquí. Yo tenía como 12 años. Pues 12, mucha 13 gente está haciendo eso. Yo me quedé. Pero no fue porque quería, sino porque las circunstancias me llevaron a quedarme. Yo, tranquilita, feliz aquí. Sí.
pero realmente fue impresionante, fue toda una experiencia estar aquí y ver la soledad, la clase de soledad a la que... Entonces, para mí fue un placer, porque yo quiero ver todo menos gente, ¿entiendes? O sea, esa aglomeración de gente, No, esa... gente en el play. Sí, exacto. Sí. Y anoche tuve un concierto una hija de una de mis buenas amigas. Y yo no fui. Y yo le escribí esta mañana, le dije, ¿cómo te fue? Vi los videos, felicidades, me alegro mucho. Y le dije, tú sabes que tu tía no iba a ir. Yo estaba ahí en alma, pero yo no iba a ir a ningún concierto. Sí. Y hablando de pelota, a estas alturas, las águilas ibaeñas están feas para la foto. Ya yo me declaro pago. Tú eres cogidito. No, yo soy liceísta. Ah, ok, está bien. Yo soy liceísta y yo me declaro pago. No, pues, en el round robin En el está. round robin, el Licey y Estrella tienen 83% de posibilidades de ir a la final. Exacto. Águila y Gigante 17. Exacto. Cualquiera de los dos equipos que gane un juego ya clasificó. Obviamente. Entonces, yo me declaro pago porque ya las águilas están a punto de perder. ¿Entiendes? Tienen una posibilidad. Si el Licey pierde sus 2 juegos y las estrellas pierden sus 2 juegos. No, 3. Tienen que ganar 3 juegos para forzar tienen que ganar 3 para forzar un juego adicional que sería, creo que sábado. Y eso fuera excepcional si pasara. Puede pasar. No puede pasar, yo sé que Porque puede ha pasado. pasar. Bueno, el Licey lo ha hecho. Ah, el Licey lo ha hecho. Sí. Y lo hizo Boston, Y lo hizo Boston. que ganó 4 Sí. juegos consecutivos. Pero eso no importa que lo haya hecho Boston. Si lo hicieron los Yankees, exacto, ahí sí. Bueno, pero lo hizo Boston, el Licey la ha ganado. ¡Go Red Sox! O sea, que a mí me hicieron fan de los Red Sox. Ajá. Porque yo estudié en un colegio. Un aguilucho fue que te hizo fan de los Red No, Sox. porque yo estudié en un colegio donde el dorm parent, Mr. Curry, era un fanático, pero Sí. tipo tú de los Red Sox. Entonces, cada vez que venían los juegos de los Red Sox, ya tú sabes, pues Exacto. uno se ponía en el living room con la cerveza, la vaina, Eh. y ahí estaba Mr. Curry, ¡Go Red Sox! Y tú sabes, todo A el mí mundo. me fascina. Sí. Creo que es el A mí me da equipo. mucha pena ¿El qué? que porque en esa época los Red Sox eran una burra. Una burra, fatales eran. Sí, eran fatales. Lo fueron hasta el 2003. Exacto. Lo fueron hasta el 2013. Ser Red Sox, ser de los Medias Rojas de Boston, era como ser de los Cachorros de Chicago. De cualquiera de los equipos de Chicago. Sí, Los sí, White cualquier, Sox. los White Sox son peores. Sí, de cualquiera de los pero equipos. son para negros. Cualquiera de los equipos de Chicago. Sí. Sin embargo, Yo yo creo que la experiencia experiencia del Fenway Park es memorable. Sí. es memorable. Yo vi un juego entre White Sox y Red Sox. Es memorable. Y un juego No, pero- de Yankees y Red Pero yo Sox no creo que fue en en el el Fenway Sí. es histórico. Bueno. Yo soy anti-Yankee por vocación. Sí. Sí. No pareces liceísta. Claro, yo soy liceísta. No soy liceísta, no. La cédula mía dice profesión liceísta, tipo de sangre azul. Pero esto es serio aquí. ¡Wow! Así es. Hugo, ¿dónde tú estás, por Dios? Eso es lo que dice mi cédula. Sí. Papi era igual, papi era liceísta hasta la maceta. Sí, pero esta serie, bueno, hace 43 años que no hay una serie Estrellas Licey. De hecho, bueno, hace 43 años, pero una de las series Estrellas Licey fue la que la Estrella ganaron en los años 70. 60. 60. 60. Sí. Una de las dos veces, veces Pero que la Estrella han ganado fue al Licey. por ahora, el Licey ha logrado compensar su equipo con unos refuerzos de último minuto que la verdad es que son excepcionales, al mismo tiempo que las Águilas han perdido un relevo de calidad y están, esa es su debilidad. Pero Ese juego del otro día fue un choteo, el de antes de ayer. Sí.
Bueno, tenemos a Altagracia aquí como analista deportiva. Ella va a tener su podcast próximamente. Sí. Aquí en Bajo Radio. El liceísmo.com se va a llamar. Yo, déjame decirte una cosa. Yo lo pensé muy seriamente, dedicarme a la crónica deportiva. Muy seriamente. De hecho, algunos de mis mejores o de los trabajos como con más gracia que yo hice como reportera fueron de deportes. Pero después, cuando me ofrecieron el puesto de editora deportiva, yo lo rechacé. ¿Por qué? Porque tenía creo que 28 años cuando me ofrecieron la posición y yo dije que si yo asumía la crónica, la responsabilidad de ser una editora deportiva, me iba a quedar toda mi vida haciendo eso. Exacto. Porque eso es lo que pasa normalmente. Y República Dominicana no es un mercado para el periodismo en el que tú te puedes desarrollar como cronista deportivo con cierto glamour. Aquí, creo que, por cierto, quiero felicitar a Natanael Pérez Neró de Diario Libre, que está haciendo un trabajo de increíble calidad en un momento en que no hay buenos cronistas deportivos. En Estados Unidos se usa decir escritores de béisbol y se considera que el béisbol es una especialidad. Es una especialidad y que quienes escriben, además de darle seguimiento al negocio del béisbol, son personas que se forman y desarrollan una creatividad alrededor del deporte. Aquí, y yo lo estaba pensando esta mañana cuando que quería piropear el trabajo de Natanael Pérez Neró, aquí, por las causas que sean, de tener excelentes, brillantes escritores de béisbol, como que la calidad de la gente que se dedica a la calidad literaria, del periodístico literaria de quienes escriben de béisbol ha disminuido mucho. Cuando yo era una joven periodista o estudiante de periodismo, yo leía casi con un nivel de gusto la columna de Fidencio Garris, que se llamaba Copazos, porque era una clase de literatura. Cómo ese señor lograba crear una columna en función del contenido de un juego de béisbol. Y a mí me impresionó tanto que, como te digo, que cuando me decidí escribir un poco de deporte en algún momento, quise ir a ver a Fidencio Garri escribiendo, porque era un artista. Y después Colombo, lamentablemente, es escogidista, pero escribí una cosa que se llamaba La Columna Roja. Y eso también era digno de cualquier gran periódico. De cualquier periódico liceísta. Del mundo. Sí. Pero ahora uno ve hay muy poca gente escribiendo con calidad y con gracia. En la crónica deportiva dominicana, Natanael Pérez Neró es una de esas excepciones. A mí me llevó al periodismo deportivo el nuevo periodismo. Sí. El nuevo periodismo con Gaita Lese, con Tom Wolfe, con Neil Cooper, esa gente, ¿era literatura o es literatura? Era literatura, pero también Hunter Thompson me llevó por esas lides con su periodismo gonzo. Hay un Heriberto Morrison, que es de los talentosos periodistas de deportes de República Dominicana, acaba de poner en circulación un libro que es digno de leerse. Se llama Periodismo se llama Deporte y Literatura. Y lo que él ha recopilado en ese libro son grandes escritores de cualquier área en el momento en que le hacen un aporte al deporte. Sí, ¿no? Y es impresionante el trabajo. Norman Mailer con George Plimpton y su cobertura del juego, de la pelea memorable entre Ali y George Foreman en Tanzania. En Tanzania fue. No recuerdo. En Zaire. Sí.
bueno, hay increíbles crónicas de por medio. Entonces, quien me lleva al periodismo deportivo son esos escritores. ¿Quién era el que trabajaba en mercado? En particular, el alto Antonio Valdés, Chichi. Exacto. Antonio Valdés. Ella murió, ¿no? No. ¿No ha muerto? No. Hugo López Morrobel. Hugo López Morrobel trabajó en mercado. En mercado no, en Sports 10. Y Tom Verducci fue el otro escritor que me puso muy de cerca porque Tom Verducci escribía para Sports Illustrated y era un placer toda la amalgama de cosas que él contenía dentro de sus artículos. Pero aquí no estamos en el mejor momento para eso. No. Y viene el declive paulatino que hay en la prensa deportiva escrita. Ha alcanzado su punto cimero en este momento, pero viene desde hace mucho, viene desde cuando Sports 10. A mí me da un trabajo del diablo encontrar periodistas buenos que estuvieran dispuestos a trabajar, inclusive freelance, o sea... Es que encontrar las dos cosas juntas da brega. En el libro de Morrison, y lo busqué aquí porque hay un trabajo interesante que hizo el profesor José Rafael La Antigua, y es un poema de Lawrence Ferlinghetti, que dice: observando el béisbol, sentado bajo el sol, comiendo palomitas de maíz, releyendo a Ezra Pound y deseando que Juan Marichal deje un hueco justo en el centro, en la tradición anglosajona, en el primer canto. O sea, a nosotros lo que nos gusta el béisbol, utilizar deje un hueco justo en el centro para construir un verso en función de lo que en béisbol es un vulgar strike. Sí. Ya te dice. Manoseado strike. Exacto. No, y a mí, no, pero por lo menos en béisbol, a mí yo me recuerdo de 100 citas, de muchísimas citas. Stephen King dice que no hay memoria más placentera ni recuerdo evocador de ninguna circunstancia más placentera, más bucólica, que él estar observando, que él estar viendo un juego de béisbol de pequeñas ligas y el tuac silencioso del bate contra la pelota en una tarde de domingo. Y ese sabor del hot dog, ese sabor de la cerveza. Es una cultura. Que es una cultura, es una cultura. Por ejemplo, esa misma sensación nostálgica me recuerda la voz de Jorgito Burnigal. Jorgito Burnigal, excelente tarde para jugar béisbol. ¿Tú me entiendes? A mí me gustaba y creo que ya medio prendido. Y creo que para mí era el mejor narrador de aquí, era Lilín Díaz. No porque fuera azul, sino porque lo hacía en español, y eso da brega. O sea, hay que tener mucho talento para construir una narración sin usar el inglés. El inglés. Porque el béisbol fue creado en inglés y él lo hacía. Y era interesante, además, que la gente lo entendiera. Exacto. Para mí, la frase de Lilín, de Yalanza, a mí me gustaba mucho. Porque te traía la urgencia con que lo hacía el lanzador. Habían a Johnny Naranjo como voz comercial, una de las mejores voces que yo he oído en mi vida. En mi vida. Pensaba que lo tenía tan cerca yo siempre. Sí. Entonces, habían otros narradores. No como porque esas personas, que tampoco pasa ahora, eran asumidos por la población como ídolos. Y tenían que tener una conducta, y tenían que tener una... Entonces, había otras personas, había otro narrador
Bueno, porque hay que ver, en esa época la radio era importantísima. Pero sumamente. Era importantísima para uno Y no evocar es lo mismo narrar para radio. que narrar para Yo no lo televisión. quiero decir, pero para que tú tengas una idea, yo veo los juegos de béisbol aquí, Y lo oye en radio. veo la televisión y oigo la narración de radio. Exacto. Sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. No es igual. No es igual. Tiene que tener un alto poder Es que- de evocación visual Es que la tu radio narración. Es más urgente, ¿no? Como que es más... Pero además es más descriptiva, es más eso, descriptiva. Tiene que tener Exacto. un alto contenido de evocación visual. Tiene que tenerlo. ¿Por qué? Porque no es La visual. pelota tú se supone que la estás viendo y Sí. no tienen que decirte No, lo que papá. Tomás Troncoso se ponía a leer el presupuesto nacional en televisión. ¿Tú me entiendes? Cuando estaban perdiendo los Cardenales o el Licey, él se ponía, él leía medio presupuesto. Mira eso, tú sabes lo que es eso, de que construcción, y el juego ahí. ¿Tú me entiendes? Ese era otro que tenía una voz. Y una cultura. Y una cultura. ¿Tú me entiendes? Porque A mí entonces había, por ejemplo, momentos, habían días específicos. Por ejemplo, los sábados en la tarde, ponerme a oír la transmisión de las carreras en el Hipódromo Nacional, en el Perla Antillana. en el Perla Antillana. Mi papá revisando el pool, oyendo la radio, y yo oír la voz de, ¿quién era que decía? Monte Carlo, el cigarrillo bueno. A mí para mí eso, y yo estaba durmiéndome, y yo veía a mi papá, y para mí ese momento evoca la tranquilidad, la paz inigualable del momento. Y después, por supuesto, él esperaba el desarrollo de las carreras, entonces después el play, el estadio, con Licey Águila, Licey Escogido. Era Licey Escogido en esa época, la rivalidad fuerte era Licey Escogido. Pero para mí, yo crecí viendo... Mira, porque mami era escogidita y papi era liceísta. Eso era en mi casa un desastre. Sí. Pero se peleaba. Bueno, se peleaban, pero... Sí. Y papi me hizo liceísta a mí, entonces eso, tú sabes. Sí. Sí, siempre la gente tiene que tomar partido. Sí. En mi casa mi papá era escogidita y perdió los 4 hijos. En mi caso no, en mi casa hay una escogidita, hay un liceísta, pero fuerte, un liceísta fuerte hay en mi casa. Pero eso fue la nana que lo hizo el liceísta. Ujú. Ella de Sí. chiquita le dijo escogido, no. Sí. Sí. Yo a Armando le dije, no, en primer lugar, a ti no te queda de otra. Eso es innegociable. Bueno, yo he dicho eso también. Ahí yo no soy democrático. Ahí yo no soy democrático. Yo no soy democrático. Ni Yo entiendo, ni nada de eso. El papá comprensivo se fue a la porra ahí. Él es liceísta, ya. Ser liceísta es mejor que tener novia nueva. ¡Ay, Dios! Sí. No, pero la tradición de un equipo que es más viejo que la mayoría de los equipos de grandes ligas. De hecho, que cuando uno ve visualmente el Licey o el uniforme del Licey y sabe que el uniforme que se parece en grandes ligas es mucho más reciente, o sea que pudo haber sido una inspiración, tú te sientes bien. Tú leíste un artículo mío, yo lo dudo, que se titula Cuando la malanga se casó con la gloria. Ay, no. Eso es un artículo que está en acento. Que es de una noche en la que Gilberto Reyes, el catcher del Licey, dio un triple para ganar un juego. Cuando la malanga. Sí. La noche en que la malanga, algo así. Y eso fue una noche gloriosa porque la malanga Gilberto Reyes era un catcher del Licey. Sí, con los ojos desproporcionados. Sí, con los ojos desproporcionados. La noche en que la malanga se casó con la gloria. Exacto.
¿Cómo que con los ojos desproporcionados? No, con los desproporcionados. Tenía unos ojos en relación a la cara, tenía unos ojos enormes. Enorme. Ok. Entonces él tenía un cuerpazo enorme, él era un tipo enorme. Él era enorme en todo el sentido de la palabra. Él podía correr muy poco, él llegaba como en 10 minutos a primera, pero él era una pared. Era un excelente receptor, pero no bateaba. Su bondad era que por ahí no pasaba nada. Por ahí no pasaba nada y cuando tiraba a segunda o a tercera era un out seguro. Bueno, pues ese día a Gilberto Reyes dio un triple. Dio un triple. Para llegar corriendo. Para llegar corriendo, no, porque Media hora después. No. Tenía para llegar corriendo a tercera para que un corredor malo. Pero yo lo digo ahí. El tipo llegó a segunda a duras penas, pero entonces el tipo se le ocurrió la maravillosa idea de seguir para tercera. Y entonces decía un señor, pero párate, ¿qué es lo que va a hacer? Y el tipo se derrumbó en tercera. No fue que se deslizó, que llegó a tiempo, que llegó con la bola. No, él se derrumbó como un edificio y con un polvazo y todo. Entonces, muy teatral. Sí, teatral. Una cosa totalmente... oye, parecía un ensayo. Parecía ensayado. Y el tipo quedó, cuando se disipó el humo, el polvazo, el tipo estaba agarrado con la uña del dedo índice de la base. Naturalmente eso fue el pandemonio azul que se armó. Óyeme, eso fue uno de los momentos de mayor gozo de mi vida. Ve cómo la malanga se casó con la gloria. Sí. Naturalmente, en el discurrir, en su tránsito hacia tercera, ahí se dijo de todo. Porque el fanático liceísta es súper cruel. Es cruel, pero además aquí... Y es muy dulce también. Aquí se juegan dos juegos, el que está en el terreno y el que dirige el fanático en la gradería. Exacto. Porque el fanático dirige, dispone, hace recomendaciones. El fanático juega perfecto. Sí. Tú me pones un fanático. Y da órdenes. Sí, da órdenes, da vaina. Eso está mal y no es así. Entonces, a mí me encanta. El estar en un estadio de béisbol proporciona un disfrute y genera unos lazos muy curiosos. El compartir en el ambiente de los estadios. En cualquier lugar del mundo, porque no es nada más aquí. Pero aquí un chin más, porque aquí hay más folclore. No, decía Peter Gammons, el cronista deportivo, que tú podías hablar de los Yankees contra los Dodgers, contra Boston, qué sé yo qué, de la Grandes Ligas, de todas las anécdotas, el inagotable anecdotario que hay alrededor y de la pequeña liga también, pero que nada se podía comparar a una tarde de béisbol en República Dominicana al Licey Escogido. Nada. A mí me pasó. Los escogidistas son nobles porque mi hijo, como es liceísta, nosotros conseguimos los tickets por el Escogido porque el Ponque muy necio. Calogo iba vestido de azul. Y todos nosotros íbamos vestidos de rojo. Bueno, yo no, yo iba vestido con un poloche rojo y entonces un jean jacket por arriba. Como que para disimular que yo no era escogidista, pero que también soy liceísta. Pero a la gente le impresiona cómo los dominicanos asumimos y disfrutamos el béisbol. Yo tuve la experiencia. Yo durante una década fui presidenta del Consejo de World Vision República Dominicana y miembro del Consejo Hemisférico. Entonces nos juntábamos gente de todo el mundo que éramos voluntarios y un día un prestigioso rector universitario en México me dice, yo estoy viendo, fue la primera vez que las cadenas americanas empezaron a pasar los juegos de béisbol aquí. Y entonces él me dijo, yo quiero que usted me diga si lo que yo veo en la televisión es verdad. Es mucho peor. Y yo le dije, la televisión no le hace justicia. No le hace justicia a un juego de béisbol en República Dominicana. Y me dijo, yo voy a ir nada más a ver si es verdad. Y cuando me dijo que venía,
había juego de Licey y Águila aquí en Santo Domingo, Sí. y yo le dije, yo lo voy a llevar. Y él se quedó en el Hotel Lina, Ujú. y yo esperé que fuera tarde Ujú. para buscarlo, para que él viera el... Para que entrara. Para que le diera brega entrar y el molote de la Sí. Tiradentes con Kennedy Ujú. y lo que pasaba y la brega que de entrar al estadio y después dónde deja un carro. Y cuando ya llegábamos a donde se supone que íbamos a entrar al parqueo, que alguien me dijo, periodista, venga, que la voy a ayudar. Él me dijo, es verdad. No tuvo ni que entrar. Sí, sí, es sí. verdad. Sí, hombre. Pero eso es parte de cómo somos los dominicanos. Sí, así es. La doctora dice que yo soy diabética, pero una diabética muy ajustada, muy, Sí, muy controlado. muy controlada. Yo no, me quitaron la metformina. Mejor. Usted no come dulce. Nada. Ayer cumplí años, me comí un pedacito de bizcocho. El año que viene, cuando cumpleaños, me voy a comer otro. Yo no como nada de dulce. Tú comes flourless cuando yo lo hago. Sí, no me... O sea, No, porque no estás acostumbrado. a mí no me atraen los dulces. Bueno, porque A no mí estás me acostumbrado. encanta. Yo lo sufro. Tú lo sufres. Pues Sí. yo te voy a hacer un flourless a ti para que no lo sufras. Yo no comer dulce para mí es... Yo Fat- soy dulcera. Buena, Y- buena sureña tú eres. Sí, no, vanileja soy yo en eso. Ujú. Mire, yo hago un bizcocho. A mí en La Clementina. cara de dolor que... Ay, no, yo lo sufro. Pues yo le voy a quitar esa cara de dolor. Mire, Eh. yo en Clementina hacía un bizcocho que se llama Flourless Chocolate Cake, que no lleva azúcar. ¿Ok? Y a mí me llamaban los diabéticos a darme las gracias. Yo... Entiéndeme, me decía, Micaela, me acabo de tirar. Me llamaban. Con Micaela, póngame a Micaela. Y yo, aló, mira, tú no me conoces, pero mi hija me acaba de traer ese bizcocho. Yo me acabo de dar unas harturas y me acabo de tomar el azúcar y estoy igual. Muchas gracias. Y yo, ok. Porque era el único postre como que para diabéticos. Yo sufro no comer dulce porque a mí me gusta. Y mira que yo aprendí a hacer casi todo lo dulce típico allá vanilejo, porque la vecina de mi casa le gustaba hacer dulce. No comercialmente, pero Ujú. era de esa gente que ella lo disfrutaba. Y yo, todo lo dulce que ella hacía, yo lo aprendí a hacer. Pero no... Mire, en casa yo tengo una mate cajuil Ujú. en el patio. Y yo el 2019 yo hice, el 2020, que estábamos ya en pandemia, Ujú. todas las conservas de cajuil que tú te imagines. Pero no me comí un cajuil. Sí. Y Porque eso- tampoco puede comer fruta. No, porque No, es que... no, recomiendan que el diabético beba jugo de remolacha porque es un azúcar orgánica. Es un Yo no azúcar puedo Y es comer. un diurético también, la remolacha. Yo la no- remolacha yo no. ayuda a que el hígado, El a que el hígado lo limpia y que el hígado crea. Pero la remolacha crea- tiene... Yo no como remolacha. Ujú. Cuando a mí me operaron Ah, bueno. en el Boston, en el Mass General, me prohibieron dos cosas. Yo no como remolacha y espinaca. Yo me puedo comer un chirinín. Sí. ¿Que la operaron de qué? Yo tuve tumor de paratiroides. No se me ve la cicatriz. Sí, pero... Y le prohibieron la remolacha y la espinaca. Y la espinaca, sí. ¿Por cuál? Yo le dije al doctor, como no hay chicharrón, está bien. Yo no he visto a nadie llorar porque le prohíban comer espinaca y El remolacha. chicharrón ya sería fatal. Sería fatal. Bueno, si tú me hubieras dicho ahora, a mí me prohibieron comer chicharrón, yo digo así, bueno, tú puedes suicidarte. Pero como lo que me prohibieron fue remolacha, yo Sí. lo cojo al paso. Sí. Chicharrón. Yo he comido chicharrón en los últimos 2 meses, que yo no le puedo explicar a ustedes la cantidad de chicharrón que yo como. Entonces, mientras sea así, no hay Y hay un sitio buenísimo que se llama Masters Chicharrón. En Bellavista Mall. Chequenlo, señores. en Bellavista. En Bellavista Mall. Vamos a sacrificarnos. Sí, Masters vamos. Chicharrón, está en vamos. el segundo piso. Sí. En el segundo piso están los food court. Sí. Y ahí es que están. Eh, Qué bien. Yo mandé a buscar el otro día. Y Yo qué- lo voy a buscar. Buenísimo, sí. buenísimo. ¿Con qué lo sirven? Ah, bueno, con guarniciones, si tú quieres. Yo Sí. siempre lo mando a buscar sin guarnición. A mí no quiero yuca, ni guinito, ni nada de eso. Yo quiero chicharrón. Por aquí hay uno
en la zona colonial, Ah, en la José Reyes, frente a donde está el parqueo de la zona colonial, que está prohibido parquear carros. Y ahí hacen un chicharrón muy decente. El único problema que yo le veo a ese sitio es que yo no sé de quién es, supongo que será de un evangélico, porque él cierra a las 8 de la noche. O sea, el consumo de chicharrón que se asocia al alcohol no es satisfecho por él, no es... sí, no, Contemplado. Él no llena esas... No, él no llena ninguna expectativa en ese sentido. Él está cerrado a esa hora. Entonces hay que comprar su chicharrón temprano. Tipo comedor. No, una sí. curiosidad, un horario curioso. Exacto, porque si tú vas a cerrar, yo diría, por ejemplo, si tú vas a abrir a las 8 de la mañana, no abres a las 8 de la mañana, tú abres a las 12. Claro. A las 12, que es hora de comer, o a las 11. A las 11 de la mañana, tú abres a las 11 y tú cierras un poco más tarde, dependiendo de la demanda, de la que sé yo. Yo digo que hasta las 10 Pero- de la noche está muy bien, pero a las 8. Pero exacto, a las 8 como mucho. Uno encuentra de todo tipo, clase de gente Sí. rara. Sí, no, y más por la zona, o sea, la zona... Reúne más loco que otro sitio. No, bueno, no, para mí, si tú supieras que yo no le tengo miedo a la zona, yo le tengo miedo más al polígono central, como está la situación de los No, porque la secuestros, como está la situación... la gente que vive en la zona tiene más tiempo viviendo en ese lugar. Hay menos... Nuevos. Sí. Sí, es así. Es así. Normalmente el que vive ahí o es propietario de la casa o es un inquilino de largo tiempo. Ujú. Y eso hace que haya más gente conocida. Exacto, Y a donde hay más permanencia hay más seguridad. exacto. Sí. Entonces a mí la idea de ir al polígono central, bueno, yo te lo he dicho a ti, de caminar por el polígono central me aterra. Aquí no se usa caminar. Aquí no se usa caminar, yo estoy acostumbrado a caminar, me gusta caminar, disfruto mucho caminar. Aquí no se usa caminar. De hecho, la gente ve a uno caminando en la calle. Yo soy de quienes creen que... ¿Y lo ven mal? Ajá, de quienes creen que, por ejemplo, no hay que llegar en carro hasta frente al lugar donde tú vas, porque... Ah, sí, no. Ellos quieren, si es por ellos, ellos entraran con el carro al lugar. Y entonces eso, Sí. tu caminar 5 minutos, 10 minutos, en Exacto. el mundo entero es la práctica. Sí. Y Que de hecho, raras veces, en rarísimas ocasiones, tú encuentras un parqueo cerca. cerca, entonces la gente está habituada a... Por ejemplo, tú vas a Nueva York, tú vas a Miami, tú vas a donde sea, y es muy, muy raro, tú te puedes considerar parte de una élite de suertudos. Bueno, Si tú consigues un ya lo parqueo, sabes. si tú consigues un parqueo donde... Entonces aquí todavía la gente insiste en llegar hasta los... Ujú. Y entonces hemos perdido la cultura de caminar en la ciudad, además de que a veces no hay ni acera. Exacto. Sí. Sí. No, Manny, te puedo decir. ¿Dónde hay acera y dónde no hay? No, pero también el dominicano es tan especial que cuando hay acera no camina en la acera. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Porque nosotros somos especiales en esa vaina. Yo creo que sí, que cuando a la gente le dan las condiciones para ocupar un espacio urbano, lo hace. El tema es que Santo Domingo se ha convertido en una ciudad hostil con la gente. Ujú. No hay espacios para caminar, ocupan las vías públicas, ocupan las aceras, modifican las aceras, que es una cosa que a uno no se le ocurre en ningún lugar del mundo. Aquí se supone que la acera es un espacio público y alguien decide que va a quitar el cemento que tiene la acera, que es pensado en seguridad, y que va a poner un mosaico rojo porque él entiende que el mosaico rojo embellece, y entonces ese mosaico rojo no tiene la rugosidad para garantizar la seguridad del transeúnte, pero como nadie paga si el transeúnte se rompe una pierna, pasan cosas así. Y cada vez Santo Domingo es más hostil. Sí, pero yo diría que también, por ejemplo,
¿Quién regula? Yo supongo que es el ayuntamiento. Debería, probablemente. Los árboles que se plantan en las jardineras y en Hay una normativa. hay una normativa. Hay una normativa y en la gestión municipal de Roberto Salcedo se hizo un esfuerzo válido Ujú. por plantar en las aceras árboles nativos. Y Ujú. se hizo una sustitución, Ujú. porque había muchos árboles sembrados con poco criterio, Ujú. cuyo crecimiento afectaba A la acera. la La acera, acera, sí. Entonces, por ejemplo, las melinas que fueron plantadas en avenidas como la Sarasota, Ujú. la Prolongación Bolívar, trataron de sustituirla, trataron de sustituir el NIM que llegó hasta la zona colonial. Ujú. Porque fíjate, tú tienes una mata de caoba y la caoba no rompe el piso. Ujú. Porque crece para abajo. Crece hacia abajo, o la amapola dominicana crece hacia abajo. Que el NIN crece para los lados. Ajá, el agua de playa Sí. no te afecta. Ujú. Y que la mata que yo tengo atrás en la Bolívar. Es ¿eso un se la samán. entiende? Es un samán. No, los dos que yo tengo al frente son samanes. La que tengo atrás, que me Eso, crece para arriba. es un samán. También. Sí. Puede ser un samán, pero el samán se puede podar las raíces. No, Y- las raíces están dentro de la De- eso es un desorden. Entonces mis hermanos no quieren que yo quite esa No, pero mata sí. porque tiene más de 100 años. Se puede, Pero se me está comiendo la Bolívar. se puede podar las raíces y no le pasa nada al árbol. Ah, entonces yo tengo que averiguar De cómo hacer hecho, eso, porque yo no sé sí, cómo yo hacer lo eso. hacía en casa. Yo tenía una mata de mango enorme en el frente y fui a la Pucamaima, en Santiago, y vi el proceso. En la Pucamaima, en Santiago, los árboles están pegaditos de los edificios. Ujú. Y lo que hacen es cada cierto tiempo podan las raíces y el árbol que dice me va a secar y echa raíces más para abajo. Ujú. Y las raíces que tú cortaste El árbol se mueren. defiende. Sí, el árbol se defiende. Sí. Y ahí allá en la Pucamaima tuve los árboles pegados de las paredes, Ujú. sin ningún problema. Pero los árboles endémicos protegen, porque Sí. están hechos para este clima y para estas condiciones. Exacto. Y tú ves, por ejemplo, y ahí la zona colonial es el mejor ejemplo, en los patios de la zona hay árboles Sí. y no afectan Exacto. no afectan la... Sí, sí. No, Bueno, no. yo de Plaza Gascue y la Bolívar, neta, y Pro Familia también. Sí, pero Está afectado por esa. en ese proceso no le anduvieron rápido. No, es que nadie se dio Si cuenta. hubiera- Cuando nos dimos cuenta, it was too late. Si hubieran cortado, Nos dimos bueno, cuenta porque se estaba comiendo el tú debes cuarto de los choferes. explorar si Entiéndeme. ese proceso cómo es. Llama a la universidad. En la llama- Puca es el mejor ejemplo. Ujú. Pero eso Pero ¿a es- quién yo llamo para que me ayude con eso? yo no sé a quién se puede llamar. Yo fui y lo vi. Yo fui a Santiago a dar una clase y vi, digo yo, pero esto es interesante. Y le pregunté a alguien y me dijeron que fue pensado así y busqué una persona aquí que fue con una sierra de Ujú. eléctrica y lo que hacen es que le cortan un tramo, Ujú. no lo cortan así, sino que le llevan un pedazo que desconecta el árbol Ujú. ¿De dónde? Ajá. del resto de la raíz se muere. Ujú. Ok. La raíz se muere y como el árbol tiene más raíces, Ujú. a él no le hace nada. Un escultor de raíces necesita tu mic. Sí. Un podador Un podador, grande liga. de grandes ligas. Pero es un trabajo especializado, supongo. Sí, yo tengo que averiguar eso. Yo voy a ver si Amelia me puede ayudar. Altagracia, ¿qué ha pasado últimamente en la nación dominicana? ¿Qué se perfila para este año? ¿Cuáles son los highlights, los puntos a resaltar en las noticias, en ese bestiario? Ya comenzaron las elecciones, ya están en Sí. elecciones. Sí. Las elecciones, el año electoral técnicamente empieza en octubre, cuando los partidos tienen que hacer la primaria. Sin embargo, la posibilidad de modificar o el intento de o la modificación de la ley de régimen electoral
va a condicionar, porque no es lo mismo ir a las elecciones con la ley actual que con una ley que todavía nosotros no sabemos cómo va a ser. De hecho, lo que hicieron en el Senado es un tollo, porque la Junta presentó y discutió con los partidos un anteproyecto de ley electoral, de ley de partidos políticos y ley de régimen electoral. Hubo un consenso en las reuniones del Consejo Económico y Social y los senadores se destaparon la semana pasada con la última semana del año, ¿no? Fue aprobando un proyecto que no tiene nada que ver con lo que se había discutido previamente y que, entre otras cosas, le da a los partidos el poder por encima del órgano electoral. Porque establece que en los años no electorales los partidos deben tener reuniones trimestrales con la Junta, en el año electoral mensuales, pero además que los partidos pueden acceder directamente a las unidades técnicas de la Junta. El grito y la presión de algunas organizaciones quizá frena un poco eso. La oposición se ha unido parcialmente en contra del proyecto, porque a ellos también, ellos quieren que lo que le conviene a ellos pase y lo que no le conviene se quede. Claro. Y eso va a determinar, o sea, con qué ley vamos a las elecciones va a ser importante. La previsión que hace tanto la CEPAL como el Banco Mundial es que República Dominicana va a tener un crecimiento económico entre un 4.6 y un 4.9%, a pesar de que en el mundo entero se prevé incluso recesión, aunque ya en Estados Unidos no están hablando de recesión. Todavía. No, de hecho ayer, ya. ayer el Paul Krugman en su artículo del New York Times virtualmente dice, bueno, cuando tú ves este indicador y este indicador, te dice que va a haber un crecimiento pequeño, pero no va a haber. En diciembre se anuló toda conversación de recesión y del efecto nocivo de la inflación. Ahora bien, a pesar de que los precios subieron espantosamente. Lo que dice el Banco Mundial es que es tan frágil en términos de lo que es el mundo, que cualquier fenómeno parecido a la guerra de Ucrania podría ser destructivo. Después, el mundo político dominicano casi concentrado alrededor de la figura del presidente de la República, que tiene mucho poder, porque en ese partido no hay otro liderazgo. La oposición más que dividida. Yo decía hoy que parece que el programa que la escisión del PLD es como un programa con fechas, como un cronograma. Sí. Y ellos trabajan así. El titular de hoy a propósito de la salida de dirigentes del PLD, se reinician la salida del PLD como que un programa de salida de autobuses. Sí. La guagua pajaina se reinician hoy. Y es así el titular. Sí. Y implica salida en Montecristi, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez y el Gran Santo Domingo. Entonces, el PLD, en 20 años, el PLD dividió los dos partidos de oposición. En el 2019 se dividió el PLD y surgió la FUPU, pero ahora uno no sabe porque el movimiento de Julio César Valentín probablemente no va a ser un partido mayoritario, pero le está dando unos palos al PLD que porque cada salida de un político, de un partido, vale dos. Vale el voto que pierde y el voto que gana gana quien sea. Exacto. Entonces Abel Martínez va a pasar mucho trabajo. Le están cambiando la imagen, pero yo creo que no es la imagen lo que hay que cambiar. Cuando viene a ver hay que cambiarlo a él. Bueno. Sí. Yo calladita me veo más bonita. Todo eso beneficia. Todo eso beneficia. ¿Y cuál es el stand? ¿Cómo lo digo en español? ¿Cuál es
¿En qué posición? ¿Qué posición tiene ese Julio César Valentín? No, una disidencia que le está quitando demasiado espacio, porque es que la gente que Valentín se está llevando es gente que fue candidato fundamentalmente y que perdió. Y perdió porque por la situación país, por la oleada a favor del PRM, pero también por los conflictos internos en el PLD. Que los hay. Porque Julio César Valentín era del PLD. Era del PLD. Ya entiendo. Sí. Entonces, cuando él se lleva a un candidato, a una persona que perdió una candidatura a alcalde, se está llevando a una persona que tuvo que construir un grupo para su candidatura. Que son regularmente personas de una militancia de años. Tanto Julio César Valentín como eso que se lleva. Exactamente. Entonces, Porque en el PLD todo es así, metódico. Nadie se gana nada, nadie... ¿Entiende? entonces yo pienso que... O era así. Era así. Yo Era. pienso... Entonces ahora tenemos la Fuerza del Pueblo, que es de Leonel. Tenemos el PLD, que es el PLD, y ahora Julio César Valentín va a ser un partido nuevo. Él creó un movimiento que se llama Justicia Social, todavía no es partido, pero tiene a la gente organizada. Exacto. Y se la está quitando nada más al PLD, porque no hay nadie que no sea del PLD que esté ahí. Todo eso beneficia a Leonel Fernández. Puede beneficiar a Leonel Fernández, pero puede beneficiar también Sí, al Abinader, al PRM. Al PRM. ¿Por qué? Porque quitarle, que el PLD se autoquite, se quite solo de su... Sí, porque las luchas son intestinas a lo interno. Entonces tú debes tener a alguien que diga, cálmense, vamos a mirar para afuera. Pero es que no, Pero es en que el no. PLD no hay quien arbitre. Sí. Y eso en los partidos políticos siempre. De hecho, ese tipo de figura en los partidos políticos, en la mayoría de los partidos políticos dominicanos no existe. Por ejemplo, en el PRM, yo viendo así, la única persona que hay en capacidad de arbitraje interno es Milagros Ortiz. Sí. Pero Una persona con el... tiene credibilidad, tiene senioridad. exacto, tiene el respeto y la gente sabe que no tiene una aspiración particular. Exacto. Pero uno no ve eso en el PLD ni lo ve en el Partido Reformista, que también se ha requete dividido. Ujú. No, el ¿Y eso partido, existe todavía? el partido Es una franquicia. Es una franquicia. Perdón, pero eso Es una existe. franquicia y el año que viene le van a dar 800 millones de pesos. Exacto. 800 millones. 800 millones de pesos. Bueno, porque todavía hasta este proceso se considera un partido mayoritario. Es un partido de negociación que va a negociar. Él ya no lo va a negociar Ya no. más porque no va a tener el 5%, no hay ninguna posibilidad de que lo saque, pero mientras tanto, 800 millones caen bien. 800 millones. Exacto. Caen muy bien. Ay, Dios mío. Yo con 800 millones. ¿Te jubila? Me jubilo. Yo me jubilo con 5. No, ¿qué es lo que pasa? Cancellation. Que ha pasado la salida de algunas personas como Juan Bolívar y Uchi, que tenían medios de comunicación absolutamente con una perspectiva democrática, de participación, de defensoría de derechos y eso. Es un golpe duro para la sociedad y para la democracia. Ahora la salida de Marino, y cuando uno ve qué espacio... Pero la salida tuya fue eso mismo. Sí, fue Pues eso mismo. eso mismo. Entonces, cuando... Un indicador más. cuando- Quizá antes, sí, antes de todos. Sí, antes que todo. Antes que todos. Pero cuando uno ve ese fenómeno y ve cómo los medios se concentran en personas que tienen diferentes tipos de compromisos, yo creo que uno tiene que sentirse preocupado. Sí. Porque hay un solo pensamiento. Y las sociedades con un pensamiento único, a cualquiera le recuerda el estalinismo. No crecen. No crecen. Entonces, a veces yo defiendo cosas que la gente me pregunta que por qué yo la defiendo, y yo digo, yo la defiendo porque tengo la convicción de que las sociedades tienen que albergar a las personas en sus diferencias
Y lo que está pasando en los medios de comunicación aquí yo creo que debe preocuparnos. Sí, nos debe preocupar, sobre todo porque parece ser que esto es un agárrese quien pueda. Exacto. Y todo indica Y que lo que es. no hay una política de No hay. Estado para garantizar la equidad en los medios. Porque uno supone a los medios como empresas, pero supone también que el Estado, que es propietario de medios y dueño de la frecuencia, debería garantizar equidad. En la mayoría de los lugares del mundo donde existe la radio y la televisión pública, la radio y la televisión pública lo que garantizan es eso. Exacto. Porque además es financiada con los cuartos de todos. Y tú lo ves que NPR, que es un ejemplo a seguir, en cierta forma, que mantiene una programación de calidad y vive pidiéndole dinero a todo el mundo. ¿Por qué? Porque se le hace difícil mantener la calidad de esas emisiones. Entonces, ¿por qué no puede ser así? ¿Por qué no puede ser así aquí? ¿Por qué tiene que ser todo tan... Mira... Cuesta para arriba. Es un poquito difícil. Entonces, quien viene a surtir la necesidad de comunicación de Altagracia Salazar, nosotros, el Internet, que es... Rompe el monopolio. Pero que es también el epítome de la democracia, porque el Internet no distingue nada. El Internet está el más plebe hasta el más refinado. Entonces, ahí es ese como el terreno seguro donde todos vamos a recular. Yo pienso que, sin embargo, que a pesar del espacio democrático que es el Internet, la condición de formación del pueblo dominicano no ayuda Exacto. a que las personas tomen las mejores decisiones en función de la información o de su necesidad de información. Exacto. Yo leí esta mañana en el New York Times. Hay mucho ruido. Yo leí en el New York Times que en la clase de 8º grado en Finlandia están enseñando a niños y niñas a discriminar entre información falsa e información real. En 8º. Un niño en 8º grado debe tener entre 12 años... 12, 13 años, lo que tiene mi hijo. 12, 13 años. Entonces, el que a los 12 o 13 años ya tiene capacidad de discernimiento, va a hacer un uso mucho mejor de la totalidad de la información que tiene disponible. Sin embargo, aquí en República Dominicana, lo que pasa es que el niño y la niña de 6º grado, como media, apenas sabe leer. Entonces, tenemos que tener una preocupación de conjunto en términos del acceso a los medios que yo creo que la sociedad debe preocuparse. Dice Jordan Peterson que si nosotros no tenemos discusiones que nos incomoden y nos hagan sentir no cómodos, son las discusiones que hay que tener. Porque así es que uno crece. Así es que se cree. Yo eso lo aprende a respetarse uno con el otro. Yo eso vengo practicándolo por deporte desde siempre. Porque a mí me gusta discutir. Claro. Yo lo que pienso es que hay que ir más allá. Tú debes preguntar por qué. El por qué, la comida del curioso. Bueno, a nosotros nos decían, duda siempre. Un periodista que no duda no sirve. No, pero un periodista no. Una persona inteligente. Sí, es todo el mundo ya. Una persona que debe dudar. Es tu responsabilidad dudar. ¿Tú me entiendes? Yo me caracterizo por ser una persona dudante. Yo dudo de todo. ¿Entiendes? Que yo no lo exprese, que lo exprese. Eso depende de las circunstancias, de mi estado de ánimo. Pero yo dudo de todo. Bueno, hay cosas que yo certifico. Sobrevalorado y no sobrevalorado. No, sí. Miren, señores, hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias por sintonizar. Gracias, Altagracia. Muchísimas gracias, Altagracia Salazar, como siempre, por venir a compartir con nosotros.
y cuídense y nos oímos pronto. Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.